hay algo que la gente tampoco sabe. Están aprovechando la ciencia ficción para hacer de la suya. De un país están mandando a los demás países del planeta Tierra una nave espacial en forma de platillo volador muy pequeña para rociar el coronavirus por todos los países, y va a gran velocidad para tratar de ser indetectable por los radares, por las cámaras de vigilancia de los países, y aquel platillo volador lo envían a horas de la noche para que sea más difícil de detectar, y en un tamaño pequeño también para que sea más indetectable, y lo envían a gran velocidad por todos los países, y lo hacen en forma de platillo volador, en forma de nave espacial de los ovnis, en forma de platillo volador, para que las personas que creen en la ciencia ficción, que creen que verdad los extraterrestres existen, piensen que es una nave que viene del espacio y que se está dando un paseo por la Tierra. Pero no es así. La verdad es que están aprovechando de eso para enviar esa nave por todos los países y rociar el coronavirus sin dejar sospechas, al hacer que la gente piense que es una nave, que son los ovnis que están en el planeta Tierra. También otra cosa, la gente anda toda hora que hay que cuidar el distanciamiento. Ponen sillas intercaladas que para que nadie se siente junto a otro para evitar el coronavirus. En los Transmilenios nadie quiere que se le siente otro al lado, que porque temen contagiarse el coronavirus. Pero si piensan que el que va al lado los va a impregnar de coronavirus, no me explico por qué se sientan en las sillas. ¿Por qué no piensan también que alguien ya se pudo haber sentado en esa silla y la pudo haber contagiado de coronavirus, y que cuando ellos se sienten también se van a contagiar? Eso sí no lo piensan. Piensan que nadie se les acerque, con el susto de que hay que guardar el distanciamiento, pero a la hora de que están colmados las estaciones de Transmilenio, los buses, todo, se aglomera la gente, se empujan unos contra otros, se restriegan unos contra otros, y ahí se les olvidó el distanciamiento, el que no los vayan a tocar para no contagiarlos, ya no les importó nada, con tal de subirse. Los Transmilenios van supremamente apretados, no le cabe gente, todos se restriegan unos contra otros, y si van untados del coronavirus, todos se lo restriegan, y ya no están guardando el distanciamiento. ¿Y qué pasó? Lo de que miraban a otro mal, que no se les acercara, que guardaran el distanciamiento, a ellos se les olvidó todo eso. Lo que a la hora de la verdad, lo que va a salvar a la gente, no es que mantengan la distancia, no es que usen el tapabocas. Quizá el tapabocas pueda ayudar, pero a la hora de comer ya de nada el tapabocas sirve. Pero no se han dado cuenta que a la hora de comer es el momento en que pueden contagiarse del coronavirus. ¿Por qué? Porque si hay un cocinero, un pastelero, un panadero, bueno, lo que sea, cualquier persona que cocine, que manipule alimentos, si está contagiado del coronavirus, transmite el coronavirus a los alimentos, toca los recipientes con sus manos sucias, y así sirven la comida y así atienden las personas. Ahí es el momento exacto en que pueden transmitir el coronavirus a otra persona. Entonces de nada le valió a las personas mantener el distanciamiento, usar el tapabocas, porque en ese momento es cuando se pueden contagiar, porque a la hora de comer es cuando todo el mundo se quita el tapabocas. En ese momento es cuando hablan con la gente sin tapabocas, puede salpicar salivas de uno a otro al hablar, o estornudar o pasar el virus por ahí. Y si el virus lo rocian por el aire, como les había mencionado anteriormente, por naves espaciales, de nada les sirvió a la gente usar tapabocas, estar distanciados, quizá la comida no esté contagiada, pero se quitan el tapabocas para comer y van a aspirar el aire por X o Y motivo, por cualquier razón, y si el coronavirus va en el aire, ahí es el momento en que se van a contagiar. Y otra cosa que me parece también más gracioso aún es que la gente va con su tapabocas asustados de no contagiarse. Andan con guantes para no tocar nada sucio, para no contagiarse. Pero en el momento que compran un empaque de algo, puede ser unos chitos, unos dulces, una chocolatina, muchos rompen el empaque con la boca y no piensan que el empaque está sucio por fuera. Y aún más gracioso, se echan antibacterial primero en las manos antes de coger el empaque. Y no piensan que, aunque ya tengan la mano desinfectada, al coger el empaque vuelven y se las van a contaminar cogiendo el empaque. Y no desinfectan el empaque y chupan el empaque. Y es muy gracioso cómo cada vez se mantienen desinfectando las manos y cogen plata y no desinfectan la plata, y después de coger plata no se desinfectan las manos. Ellos piensan que algunas cosas sí están untadas de coronavirus, pero hay otras que pueden estar untadas de coronavirus si no lo piensan y actúan lo que ellos creen. Otra persona que vi, antes de entrar a su casa, se quita primero desde el andén el calzado
y pone los pies en el mismo andén donde ya había pisado con los zapatos y entran y empiezan a caminar por la casa. Pero qué gracioso, se supone que el andén también ya debe estar sucio porque ya lo pisaron con sus zapatos. ¿Por qué no más bien sacan el pie del zapato pero no pisan en el mismo andén, sino estiran el pie y pisan dentro de la casa para no pisar donde ya pusieron los zapatos? Hay personas que uno no entiende cómo es su forma de pensar, y por esa forma de pensar las personas no saben cuál es la verdad, cuál es la realidad de las cosas. Pero aquí en este video se les está aclarando todo. Igual cuando compran una gaseosa no saben si el destapador ya tenía untado coronavirus y chupan la botella. La gente no piensa, comen en la calle, andan asustados de no contagiarse, pero comen comida preparada por otros que no saben si ya la contaminaron. Entonces, si la persona no quisieran contaminarse, dirían lo mejor es no comprar nada en la calle, solamente preparar los alimentos, porque al hervirse se muere el coronavirus y se sabe quién los preparó, si estaba contagiado o no. Pero en la calle no se sabe si el que los está vendiendo está contagiado o no. Pero la gente tiene miedo de contagiarse, pero a la hora de la verdad ya no les importa si se contagian o no. Ya perdieron el miedo. Al comienzo todo era la bulla, el susto, las noticias habían llenado de pánico la gente, pero después se cumple lo que dice el dicho: las ganas le pueden al miedo. La gente, las ganas de sus cosas ya no les importa nada y ya van perdiendo el miedo del coronavirus. Pero la verdad de todas las cosas, la verdadera realidad de qué es lo que en verdad va a contaminar a la gente del coronavirus, y a quiénes son los que va a matar el coronavirus y a quiénes no, y quiénes son los que se van a contagiar y quiénes no. Hay una realidad que nadie podrá escapar a esa realidad, que por más que la gente quiera escapar del coronavirus no va a poder escapar. Es como si el oxígeno matara. ¿Y quién va a poder vivir sin oxígeno? ¿Quién va a poder decir no voy a respirar para no morirse por absorber el oxígeno? Si el oxígeno matara, ¿quién podría decir no voy a respirar porque el oxígeno mata? Nadie lo podría hacer, nadie podría escapar al oxígeno. Y si el oxígeno mata, tienen dos opciones: una, o morir por asfixia, por abstenerse de respirar el oxígeno, o morirse por respirar el oxígeno. Es un ejemplo que les pongo. Así está pasando con el coronavirus. Así como la gente no puede escapar de vivir sin oxígeno, nadie va a poder evitar contaminarse del coronavirus. Entonces, ¿quiénes podrán ser salvos si nadie se puede evitar contagiarse el coronavirus? La única solución que existe es Dios. Y Dios sabe a quién le da la vida y a quién le quita la vida. Porque eso no es casualidad, el coronavirus, son planes de Dios. Y la gente piensa que solamente el coronavirus es el único peligro. No, aún en la pandemia muchos se están matando unos con otros. Lo que no mató el coronavirus lo está acabando otra cosa. Lo están acabando la delincuencia, las guerras, otras enfermedades, otros peligros. ¿Por qué? Porque son planes de Dios que todas estas cosas pasen, y nadie va a poder escapar de los planes de la voluntad de Dios. Solamente Dios es el único quien decide quién vive y quién muere. Esa es la única respuesta a todo lo que está pasando en el mundo entero. Sin importar, independiente si la gente crea en Dios o no crea en Dios, esa es la realidad y esa es la verdad. Ahora, otra cosa, han pensado que van a salvar a la gente con cuarentenas, pero eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque nadie se va a salvar con cuarentenas, porque esta pandemia no se va a acabar hasta que no mueran las personas que Dios ha destinado que tienen que morir contaminados del coronavirus. Nadie se va a poder oponer a los planes de Dios. Nadie se va a poder oponer, porque si es la voluntad de Dios que muchas personas tienen que morir por el coronavirus, por más que hagan cuarentenas, la pandemia no se va a acabar. La forma más rápida que se acabe es que nadie se oponga a los planes de Dios, porque entre más se opongan a los planes de Dios, más va a durar la pandemia, nunca va a acabar. Y nadie va a poder oponerse a que mueran las personas que Dios quiere que mueran. Entonces esa pandemia continuará hasta que hayan muerto todas las personas que Dios quiere que mueran por el coronavirus. En el momento que ya hayan muerto la cantidad de personas que Dios quiere que partan de este mundo a causa del coronavirus, el momento en que se va a acabar la pandemia. De lo contrario, nunca van a encontrar ninguna cura, esto no va a acabar. Hagan lo que hagan cuarentena, lo que quieran. Lo único que están haciendo con su cuarentena es causarle daño a personas que no tenían que ver con esto.
personas que no les va a tocar su hora a través del coronavirus, entonces le están poniendo más cargas a la gente, dejándolos sin trabajo, poniendo a las personas a padecer de hambre, necesidades económicas. Pero la pandemia jamás la van a poder controlar porque la puerta que Dios abre nadie la cierra y la puerta que Dios cierra nadie la abre. Y si Dios quiere que las personas mueran, por más que hagan cuarentena, la gente se va a seguir contagiando el coronavirus. Y misteriosamente y sin explicarse cómo es que tanto que se cuidan, entre más se cuidan, más cuarentena hagan y la gente sigue contagiándose y no lo pueden evitar. ¿Por qué? Porque entre los planes de Dios nadie se puede oponer. Ahora, quiero decirles también que tuve un sueño en el año 2019, antes de empezar la pandemia. Yo me soñaba que estaba en una biblioteca y que al frente de esa biblioteca quedaba un sitio, unas paredes blancas, ahí quedaba el ejército, el gobierno, y cuando de un momento a otro empiezan a lanzar misiles a toda la gente, el gobierno empezaba a atacar a Bogotá y veía cómo el gobierno empezaba a matar gente lanzando bombas, misiles, balas, de todo, empezaban a atacar la ciudad, a atacar el pueblo, y yo no me explicaba por qué el gobierno estaba atacando a la gente. Y yo me escondía un poco asustado para que no me fuera a caer nada de aquellos ataques a mí. Y yo me escondía y veía cómo atacaban la gente, cómo mataban gente, el mismo gobierno matando la misma gente de la ciudad. Y yo no me explicaba por qué eso. Mucha gente huía, pero no lograba huir, caían. Y yo lograba huir y escapar y esconderme, pero mucha gente no. No recuerdo qué más fue lo que vi en ese sueño, pero yo cuando me desperté empecé a reflexionar y a pensar, ¿no se supone que Colombia está a punto de una guerra con Venezuela, con el presidente de Venezuela Maduro? Se supone que el que va a atacar a Colombia, el gobierno que va a atacar a Colombia, a los ciudadanos de Colombia, es el presidente de Venezuela, los soldados de Venezuela, pero yo no me explicaba por qué veía que no era Maduro ni los ejércitos de Venezuela, sino era la misma Colombia, el mismo gobierno de Colombia atacando al mismo país de Colombia, a la misma ciudad de Bogotá, a los mismos ciudadanos, al mismo pueblo, y yo no me explicaba por qué. Quedé confuso con ese sueño, dije muy raro. Yo dije, lo más lógico es que yo me hubiera soñado que era Maduro el que atacaba a Colombia y no Colombia atacando al mismo Colombia. Eso me dejó pensativo. Cuando a lo poco empezó la pandemia, de haber tenido ese sueño que tuve como a finales de 2019 y empezaron a hacer cuarentena, ahí empecé a entender todo. Dije, ahora sí entiendo lo de aquel sueño, porque yo me soñaba que era el mismo gobierno de Colombia quien atacaba a Colombia y no era Maduro el que atacaba a Colombia. Porque a la hora de la verdad, todos los países van a estar en crisis, por la misma crisis del coronavirus. De nada les sirvió a los venezolanos venirse a Colombia porque cuando empezó la cuarentena también fueron afectados. O sea, es el gobierno de Colombia quien estaba atacando al mismo Colombia. Yo veía en ese sueño y en la vida real que vemos, el mismo gobierno de Colombia está atacando al mismo Colombia. ¿Cómo la está bombardeando? ¿Cómo le está haciendo daño a Colombia? A través de sus cuarentenas. Aunque Colombia no es la única que está haciendo cuarentenas. Todos los mismos países están atacando a su mismo país con cuarentena, creyendo que con eso van a solucionar el problema del coronavirus, pero así no es. ¿Y de qué manera más puede verse cumplido lo de aquel sueño que yo tuve? De que si la gente empieza a padecer de hambre, a padecer conflictos económicos, el pueblo se puede rebotar contra el presidente, contra el gobierno de Colombia. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Al ver el pueblo rebotado, lo van a atacar tal como yo veía en ese sueño. Puede haber una probabilidad que ese sueño no haya sido una casualidad. Me quedo pensando, ¿sería que tal vez ese sueño Dios me lo mostró? Yo pensaba que era una casualidad, pero cuando veo que el sueño está concordando con lo que está pasando y que lo tuve y que al poquito tiempo de tener ese sueño empezó a presentarse lo de la pandemia, lo de la cuarentena, vine a entender que este sueño tenía algo de relación. Pudo haber sido tal vez un aviso de Dios, pudo haber sido tal vez algún mensaje que Dios me estaba dando en ese sueño, porque está concordando con lo que se está presentando. Y la gente lo está afectando más, el mismo gobierno que ni el mismo coronavirus, porque con cuarentena o sin cuarentena, la gente igual se está muriendo de coronavirus, no lo han podido impedir, pero sí se está viendo más afectada la gente económicamente, sin poder trabajar, sin poder hacer sus vueltas, y lo que más está afectando es la justicia. Se está viendo mucha violencia, mucha delincuencia, y a causa de la cuarentena, la justicia no está ejerciendo su labor como debe ser. Entonces, el mayor conflicto que está habiendo no es ni siquiera el coronavirus, es el mismo gobierno que está atacando al pueblo. Está acabando con los residuos que deja la pandemia.
está acabando con la gente que no lo dañó el coronavirus. El mismo gobierno lo está dañando con sus cuarentenas. El mismo gobierno se está encargando de acabar con el mundo. Se supone que la gente debe tener defensas para enfrentar el coronavirus, pero si el gobierno los pone a aguantar hambre, ¿qué defensas va a tener la persona para resistir el coronavirus sin estar bien alimentados? Entonces, ahí vengo a ver que lo del sueño tiene mucho sentido, tiene mucha relación con lo que se está presentando. Entonces, estamos viendo que es el mismo gobierno quien está atacando a los mismos ciudadanos con cuarentenas, y si el pueblo se rebota, los van a atacar con la violencia, los pueden bombardear, pueden usar gases lacrimógenos, cualquier cosa, para dañar el pueblo si el pueblo se rebota, si el pueblo protesta. Entonces, ahí se está cumpliendo lo del sueño. He tenido también otros sueños apocalípticos en que la Biblia dice que la luna se convertirá en sangre. Yo no lo entendía, aquel verso de la Biblia. Yo siempre pensé que la luna se iba a convertir en sangre. Pero un día tuve un sueño también en que veía también guerras, destrucciones. Como decía la Biblia, se levantará nación contra nación. Yo veía guerras, muertes, y de un momento a otro, cuando veo la luna y que había subido gente para el espacio, a esconderse allá en el espacio para escapar de la masacre, que eran aquellas personas que tienen acceso a la luna. Yo veía a esos gobernantes, esas personas que iban para la luna y allá en la luna morían, y la sangre de ellos se regaba en la luna. Ahí en el sueño me decían que por eso era que la luna se convertiría en sangre, porque los que fueran a la luna a escapar de lo que estaba pasando en la tierra, del fin del mundo, de la destrucción, allí iban a morir en la luna y su sangre se iba a regar por la luna, y por eso era que las lunas se convertirían en sangre. La verdad, no sé si ese es el significado de la Biblia, de que de esa forma se va a convertir la luna en sangre, pero tiene mucho sentido. Jamás se me había ocurrido pensar que de esa forma se podría convertir la luna en sangre. Si la gente se va para la luna y mueren allá y su sangre se riega en la luna, puede ser una forma de que la luna se convierta en sangre. Y tuve otro sueño que también he visto, siempre he escuchado, que vienen años tras años diciendo, profetizando la gente que va a haber un terremoto en Colombia, en Bogotá, que hay un volcán que está dormido, que va a despertar, que va a explotar. Yo jamás creí que de verdad fuera a pasar algo en Bogotá. ¿Por qué? Porque llevan muchos años y nunca se ha cumplido. Pero me aterró en el momento que yo, también en el 2019, tuve un sueño en que yo veía un terremoto, un gran terremoto en Bogotá, cómo caían los edificios, y cuando yo tuve ese sueño y yo huía, no me alcanzaba a hacer daño el terremoto a mí, pero sí veía que alcanzaba a mucha gente. Veía cómo se destruía la ciudad de Bogotá por aquel terremoto, y veía algo muy terrible, y todo el mundo tratando de escapar al terremoto. En el terremoto no me hacía daño, pero sí acababa con otras personas. Cuando desperté de aquel sueño también reflexioné. Dije, tan raro, yo nunca he creído que vaya a haber en verdad un terremoto en Bogotá, porque creo que la gente solo inventa. Pensé que la gente solo inventaban que iba a haber un terremoto, o se equivocaban o inventaban. Pero cuando yo tuve ese sueño dije, ¿será posible que ahora sí vaya a haber de verdad un terremoto? La verdad no sé, no puedo decir, fue casualidad ese sueño, o si también es una advertencia de Dios de que ese terremoto va a pasar. Pero con lo que yo he visto, que muchas cosas que Dios me muestre, muchos sueños que tengo y se cumplen, quedé preocupado que se vaya a cumplir también el sueño del terremoto. La verdad no estoy seguro. Pero hay muchas cosas que he soñado y han sido reales porque ha sido Dios quien me las ha mostrado y se han cumplido. Lo del terremoto, no sé. Pero sí tuve también un sueño otro sueño en que la gente corría y yo veía a todo el mundo huyendo, pero no sabía que lo huía. Y yo también corría y yo huía. Yo veía a la gente corriendo y yo corría también. Todo el mundo corría hacia la misma dirección. Todo el mundo huya por las calles. Huya hacia una misma dirección, todo el mundo corra. Y cuando yo veía unas tinieblas, que todo el mundo se estaba oscureciendo, totalmente el planeta Tierra estaba quedando oscuro y la gente los iba alcanzando esa oscuridad y la gente huía. Yo también huía y todo el mundo huíamos de esa oscuridad. Y la oscuridad iba alcanzando gente y las iba cubriendo. Los que no nos había tocado esa oscuridad seguíamos corriendo, huyéndole para que no nos alcanzara, pero mucha gente quedaba atrás, la oscuridad los iba cubriendo y quedaban en esa oscuridad. Y todos huíamos y me desperté en ese sueño aterrado. El haberme despertado de ese sueño para mí significa que esas tinieblas, si no me alcanzaron en el sueño, tampoco me alcanzarán en la vida real. Pero yo no sé por qué tuve ese sueño, pero yo dije, algo malo va a venir sobre todo el planeta Tierra, porque era todo el planeta Tierra que estaba quedando totalmente en tinieblas. Entonces me acuerdo lo que dicen, que el sol se oscurecerá, lo que dice la palabra de Dios, que van a haber tinieblas, que el sol se oscurecerá, pero
me pongo a pensar, ¿qué más significará este sueño? Yo sé que hay algo apocalíptico que Dios ha hecho, pero ¿qué relación hay con lo del sueño? ¿Es solamente eso o es otra cosa? Tuve ese sueño casi en la misma época, no me acuerdo si el 2018 o el 2019 tuve el sueño en que veía que todo se estaba cubriendo de tinieblas. Y ahora sí vengo a entender cuando empezó la pandemia. Porque la Biblia dice, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre los justos amanecerá Jehová. Ahora sí entiendo la palabra de Dios. Entonces vengo a entender ese sueño, que ese sueño tiene un significado y es lo que pasó. El coronavirus empezó a cubrir todo el planeta Tierra. No fue una sola nación. Yo veía en el sueño todo el planeta Tierra, en tinieblas y todo el planeta Tierra. El coronavirus lo ha cubrido. Pero también veía que la gente huía y no todo el mundo fue cubierto por esas tinieblas. Pero casi todo el mundo estaba siendo alcanzado por las tinieblas, y eso es lo que está pasando. Casi a todo el mundo lo ha cubierto el coronavirus y muchos le hemos huido a eso. Entonces se está cumpliendo lo que dice la Biblia: tinieblas cubrirán la tierra. El coronavirus es las tinieblas que cubrió la tierra y todos los demás castigos que Dios envía para la tierra, los demás juicios que Dios manda. Pero los que no los cubrió las tinieblas son los que es la voluntad de Dios por su misericordia salvar y no enviarle el coronavirus, no enviarle los castigos. Entonces ahí se cumple lo que la Biblia dice: mas sobre los justos amanecerá Jehová. ¿Qué significa amanecerá Jehová sobre los justos? Pues que Dios va a proteger de las tinieblas a los justos, no va a dejar que las tinieblas los toque, no va a dejar que los castigos y las plagas los toque. Entonces a la luz de Dios, la protección que Dios da para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, es la luz de Dios, la salvación que Dios da para los justos, para sus hijos. Entonces ahí vemos que Dios sí me habla en sueños, porque los sueños que tengo tienen un significado que concuerda con lo que está pasando en la realidad y se cumple. Y lo estamos viendo cumplido. Aún todavía no puedo decir si lo del terremoto fue un sueño de Dios o no lo fue. Pero donde algo llegara a pasar, diría en verdad, no fue casualidad ese sueño, fue algo que Dios me mostró. Pero mientras no se cumpla no puedo decir. Pero los sueños que se han cumplido, sí puedo ver que en verdad son sueños que Dios me ha mostrado y se han cumplido. Muchas cosas Dios me ha hablado y las he visto cumplidas. Ahora, en Colombia le aguan la boca a los demás países, diciendo que Colombia es el que mejor ha sabido controlar el problema de la pandemia. ¿Qué están haciendo con eso? Provocando a los demás países a que le tengan envidia a Colombia, o que sientan que es una ofensa que le están haciendo fieros, que le están aguando la boca y quieran hacerle guerra a Colombia. Eso es un error que están cometiendo, queriendo decir de que Colombia es el que mejor ha controlado la pandemia. ¿Por qué? Porque pueden aguarle la boca a los otros gobernantes para que se ofendan y quieran hacerle guerra a Colombia. No digo que esto vaya a pasar, pero son errores que se cometen.